Jóvenes, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes con todos los presentes. ¿Qué tal, jóvenes? Les saluda su profesor del curso de Historia del Perú. Y buenas tardes, tutora, ¿qué tal? Vamos a iniciar nuestro reforzamiento para ustedes, chicos, los del bloque DE. Ya. Bueno, obviamente lo que han avanzado durante la semana. Entonces, iniciamos, ¿no? Para tratar de aprovechar al máximo tiempo. Pero antes de eso, jóvenes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludarlos particularmente a cada uno de ustedes. Ahí está Gisela, Julio, Fabricio, Sharon, Wilber, Alan, Leticia, César, Laura, Alan, Fester. ¿Qué tal? Valerín, Julio nuevamente, Celeste, Margarita, y así, todos los conectados en el chat. Hola, ¿qué tal, Emily? Bueno, una consulta, chicos. La semana pasada desarrollamos el material 1. ¿Y en qué pregunta nos quedamos? ¿Recuerdan? Creo que nos faltaba hacer historia universal, ¿cierto? ¿Historia universal? Hola, ¿qué tal, Ángel? ¿Qué tal? ¿Qué habíamos hecho la semana pasada? ¿HP o HU? Porque lo que quiero es terminar la semana 1, las preguntas, para pasar a la semana 2. Ya, y recuerdan, ¿hicimos todo el material o en qué pregunta nos quedamos? Ah, ya, nos quedamos a la pregunta 6, bacán. Entonces vamos a completar esas preguntas, ¿te parece? A ver, por acá está. Pregunta 6. Ya. Listo, entonces empezamos con la pregunta 7, ¿te parece? Vamos a compartir el material. Claro, Julio, claro. Los cazadores superiores, por ejemplo, la Uricocha, Toquepala, aplican ese tipo de cacería, Julio, ¿no? Cercamiento, emboscada y acercamiento. Se dice que la técnica más avanzada es la técnica del chacu, el de Toquepala. Es lo último que digamos en cuanto a la caza especializada o caza superior también lo llaman. ¿Ya? Bueno, entonces iniciamos. A ver. Ya, ahí está, chicos. Ya. Los cazadores inferiores, Julio, son los primeros cazadores que entran al territorio andino. Son cazadores, digamos, indiscriminados, que no emplean estrategias de cacería efectiva. Por ejemplo, sería el caso de los restos de Piquimachay por allí. No hay evidencia de una caza especializada o caza avanzada. Simplemente hay un tipo de cacería de megaterio, pero más allá no hay información. ¿Está bien, Julio? ¿Sí? Digamos que los primeros serían cazadores inferiores o indiscriminados y los otros serían los cazadores especializados o superiores. ¿Está bien? Bueno, vamos ahora a la pregunta 7, ¿les parece? Vamos a trabajar así, chicos. Terminamos este material de la semana 7, perdón, la semana 1. Hacemos una teoría full rápida y avanzamos la semana número 2, ¿de acuerdo? ¿Qué tal, Rosy? Buenas tardes. Muy bien. A ver, esta pregunta es sobre Paiján, creo que lo habíamos hecho, sobre Paiján. Y Paiján se dedicó a la recolección de recursos marinos, ¿no? Recuerdan que Paiján forma parte de la tradición costeña del periodo lítico, ¿cierto? Y cuando decimos tradición costeña nos referimos a pobladores vinculados con la actividad marina y actividad pesquera, ¿no? Generalmente actividad marina, porque eso incluye a la pesca y a la recolección de mariscos. ¿Está bien? Digamos que con Paiján se inició ¿recuerdan el marisqueo? El marisqueo, ¿sí o no? Ya está. Con él se inicia. ¿Ya? Y obviamente el marisqueo se desarrolló más adelante con los restos de Chilca y los restos de Santo Domingo. Ajá, pero con él se inicia. Antes se pensaba, chicos, que el marisqueo se practicaba en el arcaico inferior. Hoy sabemos que ya había una actividad muy intensa a partir del resto de Paiján del Periodo Lítico. Si vemos allí,
La respuesta correcta sería esta justamente, ¿no? Antes del periodo arcaico ya existía esta relación entre el hombre y su ecosistema marino, ¿no? Ya existía esa relación, ¿correcto? Entonces, clave correcta sería la alternativa dado. ¿Ya? ¿Queda claro eso, chicos? ¿Queda claro sobre esta actividad marina que antes se pensaba era en el arcaico inferior, pero hoy sabemos que Paiján era muy bueno en esta actividad del marisqueo, ¿ah? Aunque inicia esa actividad, pero tenía, digamos, eh, una orientación bastante fuerte para la actividad marina. Aunque Paiján también fue cazador, pero entre la caza y la recolección de mariscos y la pesca fue más importante en Paiján, ¿ya? A veces cuando uno se pregunta, profe, ¿cuál fue la principal actividad económica del periodo lítico? Entonces uno trata de generalizar por ser didáctico, ¿no? Por ser didáctico, ya la cacería, dicen, ¿no? Pero no. Recuerden que en cada espacio la actividad económica fue distinta en el periodo lítico. Tradición costeña, pesca, recolección de mariscos. Tradición serrana, ahí sí, cacería y recolección. ¿Está bien? Eso, por favor, muy claro, ¿sí? Muy claro. Bien, vamos a la pregunta número 8. Chicos, esta pregunta es del bloque A, del examen último de San Marcos. Mira lo que les vino. Mira lo que les vino. Relacione teoría con cada autor que te explica cómo surge la agricultura en el antiguo Perú. Profe, ¿así vino? Sí, se malearon, ¿ah? Es que, ¿te acuerdas que hubo ese escándalo en el bloque A, ¿te acuerdas? De medicina. Parece ser que los catedráticos, la orden, no sé si la orden fue de Gerí, no lo sé, era dificultarles, ¿no? Para que saquen puntajes no tan altos y así se vea que es transparente, ¿no? Ese, creo yo, fue el razonamiento. Y bueno, creo que se pasaron de la raya, ¿no? Bueno, ¿quién es Flannery, Cohen, ¿quién es? ¿Quién es Pickersgill? Ah, la profe. Bueno, revisando información, estos señores plantean estas teorías en el siglo XXI, ya, 2005, 2007, muchos de ellos son de la Universidad de Davis, de la Universidad de California, y han hecho trabajos en México, en Centroamérica, ¿no? Y en el Perú. Y bueno, no hay mucha información sobre ellos, ¿ya? Sin embargo, aquí no habría vuelta que darle, chicos. La clave correcta sería esta de acá, la alternativa dado, ¿ya? Como te dije, no es una pregunta de análisis, es una pregunta, si quieres llamar hasta datera, ¿no? Porque es una relación directa, ¿no? ¿Está bien? Así que marcamos la D, ¿no? Para, como te dije, sin vuelta que dar. No creo que vuelva a venir una pregunta así, no creo. Es muy, no sé si llamarle antipedagógico, pero se supone que un estudiante que termina su secundaria y va a ver una pregunta así, en una lo matan. Sí, la idea no es matar gente, la idea no es matar gente, ¿ya? Bien, jóvenes, así que vamos de frente a la clave simplemente. No creo que venga así una pregunta, ¿ya, chicos? Puede venir otra pregunta como esta que vamos a ver ahora, que es la pregunta número 9. Un pequeño texto, chiquitos, un pequeño texto chiquitín. Dice acá acerca, ya, ajá, ahí tienen ya, chicos, su publicidad, por favor, siempre anotando en su agenda. Y vamos en esta pregunta, mira, número 9, ¿de acuerdo? Casita por acá, dice Wilber. A ver, vamos por acá. Nos hablan de los restos de guitarrero. ¿Ok? Nos hablan de zonas fértiles, nos están hablando, por lo tanto, de guitarrero 2. El guitarrero, chicos, guitarrero 2, ¿es el guitarrero cazador o el guitarrero horticultor? El guitarrero 2. ¿Ah? Claro, muy bien. Ese es algo lógico, ¿no? Se supone que el primero tiene que ser un cazador y luego evoluciona a un horticultor. Claro, muy bien. Ahora, bueno, también nos dice que en ese lugar del callejón de Huaylas, donde está el guitarrero de la cueva, se han encontrado, por ejemplo, evidencias de tubérculos, frutales, legumbres, verduras.
Hay un bosque nativo que debió proveer de leña y materia prima para la fabricación de instrumentos y diversos utensilios, ¿no? Y esto te evidencia que los antiguos hombres del Perú aprovechaban al máximo todos los recursos disponibles, ¿cierto? Los recursos naturales disponibles. Pregunta. Dice, acerca de los restos arqueológicos de Guitarrero, el cual permite conocer el tránsito del periodo lítico al arcaico. Ese tránsito, chicos, en dos palabras se le llama arcaico inferior. ¿De acuerdo? Arcaico inferior. La pregunta es, ¿este proceso fue facilitado? Cuando me preguntan esto de facilitar, facilitar, te están preguntando de qué. ¿Consecuencia o causa, chicos? Facilitar tendrá relación con la consecuencia o la causa. Claro, cuando tú veas factor, equivale a identificar lo que facilita. ¿Qué más? Otro sinónimo, permite. ¿Qué más te ponen? Posibilita. ¿Ya? Por no decir factor o causa, ¿de acuerdo? Esos son los sinónimos que suelen usarse. Es el estilo que se suele poner en la pregunta, ¿ya? Y obviamente, ¿cuál sería nuestra clave? A ver, ¿qué cosa facilita este tránsito del lítico al arcaico? Conocimiento sobre la región quechua, donde está ubicado Guitarrero. Claro que sí. Recuerda que Callejón de Huaylas es un valle interandino. ¿Y en dónde están los valles interandinos, quechua? Ahí tienes que aplicar tus conocimientos de Wikigeo, por ejemplo, ¿no? ¿Correcto? Ahí está. Listo. ¿Qué más? Tiene que estar la 1 entonces. También la 2. Guitarrero es un valle interandino, claro. Está ubicado en un valle interandino. ¿Sí? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya, 1, 2, 1, 2. ¿Qué más? La mayor recolección de recursos botánicos de la región. Endémicos también. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bueno, cualquiera de estas, ¿no? Al final queda cualquiera de estas, chicos. Acá se nos pasó una rayita. Cualquiera de las dos puede ser la clave, ¿ya? Bueno, acá debe ser la D, ¿no? La D. Se nos pasó un poquito, disculpen. Cualquiera de las dos es la clave, ¿ya, chicos? Ya está. Muy bien. Listo. Los camélidos no son propios del valle interandino, por lo menos no en esta región. Los camélidos lo encuentras en la región Puna para arriba, principalmente. Así que nada que ver. Listo. Bien, vamos a la pregunta 10. A inicios del Holoceno, en los Andes centrales, los grupos humanos transitaron de una vida nómade a una vida sedentaria. Ok, muy bien. Cuando te dicen el tránsito de una vida nómade a una vida sedentaria, pero acá está la palabra clave, temprano. Temprano significa que fueron los primeros en hacer el sedentarismo. Y si hablamos de los inicios del sedentarismo, tenemos que ubicarnos en la costa, ¿sí o no? Ajá. Tenemos que ubicarnos, por ejemplo, en los restos de la aldea de Santo Domingo. ¿Y esa población de qué vivió? ¿De qué vivió? Dice la pregunta. Este proceso fue motivado por qué, ¿cuál fue la causa? Ahí está la palabra mía, motivado también se refiere a una causa, ¿sí o no? ¿Cuál fue la causa del que haya surgido en el Perú antiguo los sedentarios como parte de un proceso? Claro, el mayor aprovechamiento de recursos pesqueros y marisqueros. Ahí está. Bien, creo que en esa parte no habría ninguna duda, ¿no, chicos? ¿Sí? ¿Está correcto? ¿Todo ok? ¿Avanzamos? ¿Sí? Go, 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 go. Vamos entonces. Vamos con la pregunta 11. ¿Listos? Muy bien. Esta pregunta 11 te está haciendo la aclaración sobre el resto de Kotosh Mito. Recuerden que hay 3 Kotosh en la historia de este centro ceremonial, ¿ya? Se habla del Kotosh inicial, el llamado Kotosh Mito, que es el Kotosh del arcaico superior, perdón. Ya, luego viene el Kotosh Guairajirca, que es el Kotosh del formativo inferior, ¿correcto? Donde se han encontrado evidencias, una de las evidencias más antiguas de cerámica,
Ya está. Y finalmente tenemos el Kotosh Chavín, que ya es la época del formativo medio. En este tiempo Kotosh empieza a ser influenciado por Chavín. ¿Ya? Y esta secuencia que ves acá, chicos, se responde por la arquitectura de Kotosh. ¿Cómo es la arquitectura de Kotosh? Así. Ahí está. Plantas. El uso de plantas. Planta 1, planta 2 y planta 3. Típica arquitectura de la sierra, chicos. Típica arquitectura de la sierra, el uso de plantas, ¿ya? O sea, bases, tipo como que un piso, 2 pisos, 3 pisos, ¿de acuerdo? Ahí está, eso es Kotosh. Bueno, ¿qué más dice? Dicen que en este templo de Kotosh Mito presenta una construcción rectangular de barro, de piedra, con el centro y un patio hundido, el fogón circular, dato importante. Se encontraron además relieves de barro, es lo que tú llamas las manos cruzadas. Y bueno, ¿qué más dice? Ya. Y también dice que en Huánuco y en Ancash, la sierra de Ancash, inclusive Cajamarca y Lambayeque, que también tiene sierra, se han encontrado construcciones similares a Kotosh. Entonces te están hablando de un patrón, algo que se repite, ¿sí o no? Un patrón arquitectónico que empezó en Kotosh, ¿Cuál es ese patrón arquitectónico? Justamente las plazas, la forma rectangular del templo, además también de patio hundido y sobre todo el fogón circular. ¿Está bien? Ya está. Muy bien. Ya, genial. Dice, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, podemos afirmar que, a ver, acá me he marcado la A y efectivamente la clave es la letra A. Se especializaron en la construcción de edificios públicos con fines religiosos. Claro, recuerdan que antes se pensaba, chicos, que estos templos del arcaico superior eran templos para la élite, ¿no? Para los dirigentes, para los sacerdotes. Hoy sabemos, chicos, que estos templos, dado que tenían plazas rectangulares muy grandes, también recibían personas, recibían peregrinos, ¿de acuerdo? Por eso se convierten en plazas o, perdón, edificios públicos, ¿de acuerdo? Eso implica, por lo tanto, la estructura. ¿Por qué crees tú que en los templos hay una suerte de forma de letra U? ¿Sí o no? Porque en esta forma de letra U, dentro de ella, ¿qué hay? Una plaza rectangular. Y ahí se concentraba la gente que llegaba, ¿correcto? Y como todo el espacio es el centro ceremonial, y aquí hay personas, por lo tanto es un espacio público. ¿Se entiende? Ahí está. Eso implica, eso se entiende, chicos, porque muchos templos tienen la base en U. La base en U. Ya no es porque parezca el colmillo del felino, como pensaba Tello. Tello creía eso, ¿no? Tello pensaba que la forma de U, mirando al oriente, era porque por ahí venían los que iban a crear a Chavín, ¿no? La cultura arahuax, pero no tiene nada que ver. No tiene que ver básicamente con esa concepción de espacio público, ¿de acuerdo? Listo. Muy bien. Entonces, clave correcta la A. Vamos a la pregunta 12. En el antiguo Perú, las condiciones ambientales sufrieron grandes variaciones, ¿correcto? Condiciones ambientales, grandes variaciones. Entonces, eso me hace pensar a un cambio climático. Aunque si le preguntamos a un geógrafo así bien, un climatólogo en todo caso, él no diría cambio climático, ¿eh? Él en vez de lugar que cambio climático, ¿qué hablaría? Hablaría de variación climática. ¿Ya? Variación climática, más que un cambio climático, ¿no? Y la variación climática que tú y yo conocemos es aquella que hemos estudiado hartamente, ¿sí o no? Del Pleistoceno al Holoceno, ¿ya? Bueno, dicen que esto ocurrió a finales del Lítico, ¿sí? Por lo cual la población costera, ahí te están enmarcando solamente la población costeña, ¿ya, chicos? Logró subsistir, para subsistir, perdón, tuvo que. Y eso se parece mucho a la pregunta que vimos hace ratito en la tradición costeña, ¿no? Así es. A ver, tú me has marcado la A, depredar la megafauna abundante de megaterios y mastodontes. Mira, el cambio climático ocurrió aproximadamente 10.000 años
antes de nuestra era, ¿de acuerdo? ¿Sabes en qué momento se están extinguiendo en el Perú estos animales? Se están extinguiendo básicamente, chicos, digamos, antes de los 10.000 años. ¿Sí? Antes de los 10.000 años, antes de nuestra era. ¿Y cuál es una de las razones por las cuales se van extinguiendo? Como dijimos, la excesiva cacería. Cacería indiferenciada, indiscriminada. ¿De acuerdo? Ya está. Bueno, y entonces si los animales grandes se están extinguiendo, yo no podría depredar una megafauna abundante, pues chicos. Pues supone que ya están en retiro, ¿no? O sea, no puede haber abundancia de grandes animales, ¿no? ¿Se entiende? El cambio climático ya está terminando con los últimos de ellos. No puede haber una abundancia de animales. Así que no podría marcar esto, ¿no? Ajá, como dijimos, ¿no? En la costa estaría mucho mejor esta opción. Explotar los recursos marinos en los valles, lomas y humedales. ¿Correcto? Profe, y en ese momento del tránsito climático, ¿qué pasaba en la sierra? Justamente, chicos, los animales que escapaban de la cacería de estos hombres, por ejemplo, la paleollama, el venado andino, dado que los mastodontes, los megaterios y los tigres de sable ya prácticamente se extinguían, estos animales, estos auquenios y camélidos muy primitivos, ascendían a la puna. Y es ahí donde los cazadores empiezan a seguirlos. Y es por eso que vas a ver al final, ¿a quién? Al Uricocha y Toquepala, que para cazarlos requieren estrategias nuevas de cacería. Por eso ellos son cazadores especializados. ¿Te das cuenta? Eso es lo que va a causar la variación climática también. ¿Sí? Listo. Así que la clave final sería nuestra alternativa barco. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende eso, chicos? ¿O te lo pongo ahí como un esquema? ¿Qué dices tú? Lo que te he explicado hace ratito, ¿te pongo como un esquema? ¿Sí? Te lo pongo. Ya, vamos por acá, mira. Entonces, mira lo que va a haber. Ya hay una reducción de megafauna en el Perú, ¿está bien? Eso se explica por una mayor cacería indiscriminada, ¿de acuerdo? Ahora, cuando viene el cambio, la variación climática, esto va a ser como si es el golpe de gracia, ¿no? Esto va a ser el golpe de gracia, como se dice, el tiro de la muerte, ¿ya? Porque ahí ya se produce la extinción de la megafauna, ¿de acuerdo? Al darse esta extinción de la megafauna, los animales que van a quedar, la paleollama, los venados, ya vamos a ponerle acá, digamos, la pequeña fauna, o la fauna que ha sobrevivido, la fauna pleistocénica, porque todavía son del Pleistoceno, ¿ya? Huye a la sierra, a la puna para ser más exacto, ¿de acuerdo? Y esto va a terminar generando en la puna la presencia de los cazadores superiores o especializados. ¿Está bien? Ahí está. Ese fenómeno, chicos, todo lo que ves aquí, ¿correcto? ¿En qué momento ocurrió? Durante fines del Lítico, ¿correcto? Esto de que ves acá, este proceso, ocurrió a finales del Lítico. ¿Ya? Por eso vas a ver a quién. Toquepala, ¿qué más vas a ver? La Uricocha. ¿Me entienden? Que aparecen al final. ¿Ya? Ahí está. Entonces, esto tiene relación con la Uricocha, que va a practicar la técnica de, digamos, acercamiento, y en el caso de Toquepala, la técnica del cercamiento, desbarrancamiento, o llamado simplemente como Chaco. ¿Ya? Todo ese fenómeno ocurrió ¿dónde? En la sierra, ¿ya, chicos? Profe, ¿y en la costa? En la costa es eso, pues lo que te decía acá. La clave que está acá. Se intensificó la explotación de recursos marinos, ¿de acuerdo? Ya, eso ocurrió a finales del Lítico y se mantiene durante el Arcaico inferior. Ahora, profe, pero si se mantiene, ¿qué cosa va a marcar la diferencia del Arcaico inferior? La aparición de la horticultura. ¿De acuerdo? Por eso que en el Arcaico inferior se sigue practicando todavía esto de aquí,
esto de aquí todavía se sigue practicando, pero con un adicional, que es la horticultura, ¿de acuerdo? Primero en la sierra y luego en la costa, ¿ya? Bien, joven. Entonces, eso ha sido, te he explicado el proceso que así nomás no se ve, pues, chicos, en un esquema no sé, de una academia, etcétera, porque es un proceso, ¿ya? Son varios procesos que se están dando en ese mismo tiempo, ¿ya? Bien, joven. Entonces, ahí está la clave nuevamente, alternativa barco. Mira, yo te he puesto varias preguntas de esta misma forma, ¿ya? Para que eso pueda quedar claro, ¿ya, chicos? Tienes que diferenciar tradición costeña de tradición serrana, ¿de acuerdo? Listo. 12, Barquito. 13. Bien. Esta pregunta 13 ya es una pregunta respecto al periodo arcaico superior. Te están poniendo tradiciones arquitectónicas. Chicos, así como hay una tradición lítica costeña serrana, así como hay una tradición costeña serrana en el arcaico inferior, también hay una tradición costeña serrana en el arcaico superior. Y te lo pongo rápidamente, escúchame por favor. En el periodo lítico, las tradiciones costeñas y serranas se diferencian por las actividades económicas. En el arcaico inferior, las tradiciones costeñas y serranas se diferencian también por las actividades económicas. En el arcaico superior, la tradición costeña y serrana se diferencia por el tipo de arquitectura. ¿De acuerdo? Y entonces el tipo de arquitectura que vamos a encontrar tienen estos nombres, mira, costeña y serrana, ¿de acuerdo? Vamos a agrandar para que lo vean mejor. Mira la tradición costeña, ¿sí o no? Pirámides truncas, plaza circular, plaza rectangular, pirámides escalonadas, ¿cierto? Y mira la tradición serrana, ¿recuerdas? Forma rectangular con plantas o bases de varios pisos, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Pregunta dice, ¿podemos establecer características sobre su diseño, estructura, orientación espacial, así como su connotación política? Estructura, ya hemos dicho la forma, ¿sí o no? Estructura, la forma. Orientación espacial, es decir, el manejo del espacio, dónde están ubicados estos, ¿de acuerdo? Y la connotación política, es decir, que si yo veo esta figura, ¿cuál es la connotación política? Simple, la teocracia. Tiene que ser teocracia, no hay de otra, ¿de acuerdo? Bien, entonces la pregunta dice, con respecto a la arquitectura, determine el valor de verdad. A ver, vamos, ¿qué marcarías ahí, por favor? La letra A, vamos a ver. Significa que la tercera es falsa, ¿no? Sí, sí, es correcto, la tercera es falsa porque acá te están homogenizando. Costa y sierra tienen la misma forma. Eso es falso. Eso es falso. Ya está. ¿Correcto? ¿Qué más? La 1 dice, las plazas cuadrangulares y circulares surgieron de la costa. Claro. La costa norcentral evidencia pirámides truncas también. ¿Verdadero, verdadero o falso? La única, ya creo. Ay, nos faltaría la última, porque esta es la que define. ¿Los edificios públicos tienen una finalidad religiosa, administrativa y política? Claro que sí. Es correcto. Clave entonces, avioncito. Ya está. Listo. ¿Sí? Muy bien. Una pregunta importante para entender, chicos, cómo se organiza la política y también cómo la política se refleja en la arquitectura, ¿de acuerdo? Bien, vamos a la siguiente pregunta, la 14. Esta pregunta está más sencilla, chicos. Esta pregunta está ya más masticable, ¿ya? Más masticable. A ver, relaciona, nada más dice, relaciona periodos y su característica respectiva. A ver, profe. La palabra adaptación te hace pensar que un grupo humano llega por primera vez a un lugar, ¿sí o no? Es como dice, profe, me estoy adaptando a la academia, estoy del cole a la academia, me estoy adaptando, estoy empezando, ¿no? Claro, entonces si fuera así, estaríamos hablando de la C con el primer periodo del precerámico lítico, ¿no? Entonces sería uno con casita. Y ya, entonces esto no me sirve y esto no me sirve. Luego dice las primeras actividades productivas.
Profe, ¿cuál es la primera actividad productiva? O sea, la primera actividad económica que el hombre produce alimentos. Ah, ya, eso será la horticultura. ¿Sí? No confundas actividad productiva con economía productiva, no es igual. Profe, diferencia entre actividad productiva y economía productiva, ¿hay alguna relación? Claro que sí. En la economía productiva hay excedentes productivos. En la actividad productiva hay alimentos, pero no te genera excedentes, ¿ya? Y eso obviamente lo encontraríamos con el arcaico inferior. Y bien, creo que con eso ya sale la clave, ¿no? Solamente con dos relaciones, ¿no? Uno, casita, y dos, barco. Ajá, la clave es casa. Listo. La 3 se supone que es lo otro, ¿no? La primera división del trabajo o la división del trabajo se refiere a los sacerdotes y los campesinos. Ajá, listo, clave casita. Muy bien, esa es la pregunta número 14 y la pregunta 15, te están proponiendo acá un mapa y aquí tenemos unas imágenes conocidas. Por ejemplo, este de acá corresponde por el esqueleto visto y mutilado a los restos de la Uricocha, que además están en Huánuco, ¿no? Justamente la flecha te apunta a Huánuco, ya pues creo que es más fácil. Y el otro es recontra conocido, ¿no? Cotoche. Ok. Me están dando una pista, ¿no, chicos? Me está dando una pista respecto a los lugares. Este de acá es Huacaprieta, ¿recuerdan? Huacaprieta. Prieta. Y el que está acá, este resto completo, me hace pensar en quién. Paiján. Ajá. Ambos están en la libertad. Ya está. Bueno, yo puedo empezar la pregunta de esa manera, ¿no? Pero también puedo empezar desde la pregunta misma. ¿Qué te preguntan? Sin ver la imagen nomás, mira. La libertad y Huánuco, ok, corresponden al precerámico. En este periodo podemos afirmar que se produjo. Claro. Bueno, en este caso sí podemos tenemos que ver la pregunta porque no nos da una pista adicional, ¿no? Y aquí vemos cómo en la libertad ha habido una evolución y también en Huánuco ha habido una evolución, ¿no? De lítico al arcaico, ¿sí o no? En ambos casos. Entonces, la clave sería la alternativa A, la continuidad de la tradición cultural en varios periodos históricos, ¿no? Claro, no habría otra clave diferente. Ruptura, no. ¿No? Destrucción o cambio radical, tampoco. Evolución de la tradición cultural tanto en la costa como en la sierra, podría ser, pero acá se están hablando de dos restos, uno lítico y otro arcaico, ¿no? Entonces se ve ahí una continuidad cultural, ¿no? Principalmente, ¿ya? Listo, clave avioncito, muy bien. Así es, Leticia, bien. ¿Ya? A ver. Ya, listo. Vamos ahora a la pregunta número 16. Ya. Esta pregunta es una pregunta de universal, también examen de admisión. Y creo que esta pregunta que vino en el bloque, que, bueno, no sé qué bloque exactamente, no recuerdo, pero fue una de las preguntas más fáciles que hubo, ¿no? Sí, más fáciles, ¿no? Evolución, orden cronológico, ¿no? Esto fue un regalo realmente, ¿no? Un regalo, chicos. Sí, con esto como que para motivarnos, ¿no? Así es. Claro, ¿no? Todo comienza con el habilis, no hay otro, porque todos de acá son posteriores. Así que no hay otro que empiece con la 1 que es la letra C, ¿no es cierto? Listo. Esa ahí no hay vuelta que darle. Ajá. Bien. Profe, ¿puede venir así? Puede venir así. Hace años que no llegaba una pregunta así en San Marcos, ¿ya? Así que puede ser que venga nuevamente. 17. Muy bien, dice. Esta es otra pregunta. Y todo se definía aquí, mira. Aquí se definía la clave.
Los hábiles sucedieron, reemplazaron. ¿Sí o no? Yo sucedo, yo te reemplazo. Yo entro, tú sales. O sea, ¿quién estaba antes del habilis? Claro, el Australopithecus. Ajá, todo salía con ese enunciado final, ¿no? Y aquí algunos cayeron, ¿ah? Parecía fácil pues, suceder, sucedió, allá suceder es reemplazar. Allá, ¿quién reemplazó al habilis? Erectus marcado. Ah, entonces, mucho cuidado con esa conjugación, ¿ya? Australopithecus, la clave correcta. Listo, clave barquito. 18, así es, bichota. 18, otra pregunta recién fresquecita, chicos. Fresquecita. A ver, desbloqueando recuerdos. A ver, colchón, dice por acá. Sí, es correcto, chicos. Existen muchas fuentes de la historia, además de teorías sobre la historia, ¿no? ¿Recuerdan las teorías de la historia? La teoría positivista, ¿qué más? La teoría materialista, ¿no es cierto? La teoría positivista nos ofrece, ¿qué aporta, chicos? La periodificación en edades de la historia, ¿sí o no? Edades de la historia. Ajá. Y la materialista histórico de Marx, vamos a ponerle MH, que nos ofrece la historia, la metodología de analizar la realidad socioeconómica. ¿Ya? ¿Y qué nos ofrece la última teoría de la historia? La escuela de los anales. ¿Qué nos ofrece esa última teoría de la historia? Nos ofrece la idea de, por ejemplo, una historia total. ¿Recuerdan? La economía tiene relación con la sociedad con la política y también la política con la cultura. ¿De acuerdo? Ahí está. La economía, sociedad, política y cultura. Ya está. Eso es las teorías de la historia. Muy bien, efectivamente la clave es la alternativa casita. Ya está. Así es, Julio, así es. La economía sociedad es un aporte metodológico del marxismo, que todavía sigue vigente porque el análisis económico-social siempre se hace en todo contexto histórico, ¿ya? Por eso que el marxismo metodológicamente existe todavía. Todavía muchas tesis, por ejemplo, tesis en San Marcos, se hacen con metodología marxista. Así es. 19. La historia es una ciencia social que no puede analizar el pasado en un laboratorio. Okay. En el fondo la pregunta va acá. Relaciones, ¿no? Fuente con su tipo. ¿No es cierto? De frente, ¿no, chicos? Claro, ya estamos agarrando como que experiencia, ¿no? De frente lo que nos piden. Listo. Dadito, vamos a ver dadito. Uno, barco. Fuente material arqueológica, correcto, muy bien. A pesar que la piedra Rosetta contiene la escritura jeroglífica, pero acá solo preguntan sobre la piedra misma, ¿no? No preguntan sobre lo que está en la piedra. Claro, comenzarías como barco, la 2 sería epigrafía, los grabados, ya con eso sale todo. Epigrafía, grabados y listo. Claro, muy bien, clave dado. Así es. Muy bien, chicos. Nunca dudé, dicen por ahí, ¿no? Nunca dudé. Muy bien. Pregunta número 20. Creo que es la última pregunta, chicos. Hay dos más, pero vamos a esta pregunta 20. A ver. Pregunta 20. ¿Lo tienes? ¿Barco? ¿Dado? Mira, hay dos claves que se están peleando, ¿ah? Barco y dado. A ver, profe. Yo sé que el nardental es de este periodo, pero también me hablan de los sapiens. Pero los primeros sapiens aparecieron en el Paleolítico Medio, ¿eh? Por si acaso. ¿Ya? Pero también me dicen acá manifestaciones artísticas. Ah, yo puedo entender el Paleolítico Superior. Muy bien. Pero dice primeras.
Me deja pensando esto, ¿ah? ¿Qué más dice? Aparición significa inicio del lenguaje articulado. Eso lo tienen los neandertales. Profe, no me cuadra esto. Esto no me cuadra, profe. Pero recuerdan, chicos, que los Homo sapiens no iniciaron el arte rupestre, chicos. Los Homo sapiens desarrollaron el arte rupestre. ¿De acuerdo? La idea de desarrollo significa avance. Entonces, ¿quiénes iniciaron el arte rupestre? La respuesta correcta es los neandertalensis. ¿De acuerdo? Ya está. Ajá. Iniciaron. Profe, demuéstralo pues. Demuéstralo pues. Como decía alguien, ¿no? Demuéstralo pues. Claro, las famosas manitos. Creo que, no sé si ustedes han visto algún documental, alguna imagen en Google. Los neandertales empezaban a hacer arte con sus manitos, así como los niños de primaria, desde inicial, ¿no? Estaban ahí como que experimentando. Y ya los sapiens hicieron ya diseños perfectos, ¿no? O sea, elegantes, ¿no? ¿De acuerdo? Hoy sabemos eso, ¿ya? Entonces, en efecto, si hablamos de todas estas características, la que corresponde sería finalmente el paleolítico medio, ¿de acuerdo? ¿Cómo saldría nuestra clave? Saldría con estas dos expresiones, primeras y aparición, ¿de acuerdo? Otra palabra también para darle más peso, primeros, ¿sí o no? Ahí está, ¿correcto? Clave entonces, alternativa, DAO, ¿correcto? Listo, 20. Así es, Julio, esas son las manitas de los neandertales. Fue todo una polémica porque, como ustedes saben, los sapiens habían hecho su arte rupestre con una antigüedad de 50.000 años más o menos. 45.000 tienen en realidad. Y se sabía que esto era del Homo sapiens porque al aplicar el método del carbono 14, se halló pues que efectivamente eran de los sapiens, ¿no? Eso nadie dudaba. Y cuando se encontraron esas manitas y se aplicó el carbono 14, dijeron, no, eso no es algo humano, dijeron, ¿no? Es algo posterior, ¿no? O sea, son manos de Homo sapiens que corresponden a Homo sapiens no tan desarrollados. Sin embargo, luego se aplicó otro método, el método de uranio-torio, y se calculó que estas pinturas tenían alrededor de 120.000 años, con el método de urano-torio. ¿Ya? Es un método que te da más antigüedad que el carbono 14. Y como estas pinturas, estas manitos estuvieron asociadas con herramientas neandertal, entonces se llegó a la conclusión que en efecto, chicos, los neandertales hace más de 120.000 años ya empezaban a hacer arte rupestre. Primitivo, pero ya empezaban a hacer. Así es, ¿ya? Eso es lo que se sabe el día de hoy. Profe, eso no está en mi material de pre. Ok, pero está en los libros del Estado. Yo te había comentado que el prospecto de San Marcos se basa mucho también en el contenido del Estado, ¿ya? ¿Correcto? Ya está. O sea, los estudiantes del colegio público, su profesor seguramente les dejó un resumen sobre esto, lo cual implica que ellos también se supone que lo deben conocer. ¿Está bien? Ahí está. Muy bien, jóvenes. ¿Listos? Clave correcta, la alternativa DAO. Vamos a la pregunta 21. Ajá, pregunta 21, nos hablan del periodo neolítico y bueno, dicen que en este periodo la vida del hombre cambió radicalmente, ¿ok? Se hicieron herramientas, se conoció más el entorno geográfico, se hicieron canales de agua, mira, canales de agua en el neolítico, ¿eh? Etcétera. Estos avances técnicos y culturales fueron resultado, o sea, profe, fueron consecuencias, ¿sí o no? ¿De qué? ¿No? O sea, nos está preguntando la causa, ¿sí o no? Ya, profe, puede ser la A
O también puede ser la C, me dicen por acá. Puede ser la A o puede ser la C. ¿Ya? Pero chicos, si tú pones producción de metales y tú estás buscando la causa, o sea, lo anterior, lo primero, ¿cómo puede ser posible que el metal sea antes que el neolítico? No encaja bien, ¿sí o no? Esto más bien sería una consecuencia, ¿sí? Así que no podría ser la C. ¿Ya? Entonces, jóvenes, lo que nos preguntan finalmente estaría en la clave A. Fue el resultado de sus medios de subsistencia y su relación con la naturaleza. ¿No es cierto? Esa es la clave final. ¿Qué pasó por ahí? ¿Qué pasó? Ya, a ver, que vuelva, que vuelva. Ahí está. Listo. Clave correcta, avioncito. A ver, Julio quiere volver a la pregunta 15. Vamos, vamos. Justamente también yo estaba en mi inconsciente mientras te explicaba estas preguntas. No sé, algo en mi cabeza me dice que debo revisar la pregunta 15. No sé. A ver, vamos, vamos. Ya. A ver, vamos con la pregunta 15. Ya, las dos claves posibles serían o la A o la letra C. ¿Está bien? Una de esas dos, para ser más directo ya. Ya está. Ujú. A ver, cuál sería nuestra clave correcta ahí? Dando un nuevo análisis, chicos. A ver, vamos a pensar un poco más, ¿ya? Vamos a pensar un poco más, ¿te parece? La idea ahorita en el ciclo avanzado, chicos, es marcar nuestras claves con mucha convicción. ¿Ya? Con mucha convicción. Ya en el repaso tú agarras ahí velocidad. Velocidad, rapidez. ¿Correcto? Así que la idea es aclarar eso. A ver, vamos. A ver. La siguiente imagen muestra los sitios arqueológicos en la Libertad y Huánuco, ambos correspondientes al precerámico. Muy bien, en este periodo podemos afirmar, y aquí está la idea que nos hizo pensar que era correcto. Mira, dice varios periodos. Acá te hablan del precerámico, que es solamente un periodo. ¿Viste? Solamente es un periodo, y ahí te dicen varios periodos, ¿sí o no? Ah, ¿qué pasó ahí? Nos emocionamos, ¿no? Suele pasar, chicos, suele pasar, ¿ah? Suele pasar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería lo correcto ahí? Ujú. Seminario de castigo, dice. Ahí está. A ver. Sí, sí, correcto, correcto, chicos. Por eso la idea, te das cuenta, los errores que vemos en este ciclo permiten corregirnos, ¿no es cierto? Recuerda que todos somos humanos, podemos equivocarnos también. La emoción a veces nos embarga, ¿no? Ya está. Efectivamente, ¿no? No podríamos marcar la letra A. Ajá, entonces nos vamos con esta de acá. Además, mira la Libertad, Costa, Huánuco, la Sierra, ¿sí o no? Ya te están hablando de algo más geográfico, tal como vemos el gráfico por acá, ¿no? Por algo la flechita está apuntando a esos lugares también. Ah, ya. Mejor estaría esa de acá. Mucho mejor. Claro. Ujú. Así es. Además, como yo te decía, la tradición cultural implicaría que esto se continúa. O sea, los entierros humanos de este tipo en Paiján estarían presentes también en Huacaprieta, lo cual no se ha confirmado también, ¿no? Igualmente en Cotox, la presencia de entierros incompletos, o sea, mutilados, restos mutilados, no se ha confirmado en Cotox. Entonces no podemos afirmar que hay una continuidad de tradiciones culturales, ¿no es cierto? Como que parecía, ¿no? Parecía, pero nos engañó, ¿no? A primera vista nos engañó. Pero al final, mira, pensándolo bien, tomamos una mejor decisión, ¿ya? Ahí está, chicos.
Muy bien. Clave final, entonces, alternativa casita, ¿ya? Sí, exactamente, Laura. La idea es ver también la parte geográfica, o sea, toda la información posible. Bien, jóvenes, entonces con esto hemos terminado el boletín número 1, ¿ya? Y ahora vamos a pasar a ver un pequeño repaso, ¿de acuerdo? De historia universal. A ver, un ratito, vamos a compartir acá este material, un instante. A ver, un ratito, chicos, un ratito. Estamos a full el día de hoy. A full, a full, a full, chicos. A ver. Ya. Listo. Jóvenes, ¿están viendo el material, por favor? ¿Sí? ¿Está viendo? ¿Sí? Ya, genial. Bueno, en el último examen de admisión llegó una pregunta de tu bloque sobre este tema, ¿ya? Y particularmente llegó sobre esto de acá, las primeras civilizaciones, ¿correcto? Entonces, vamos a identificar cuáles son las primeras civilizaciones y sobre todo vamos a identificar cuáles son los rasgos de las primeras civilizaciones. Miren, chicos, todas las civilizaciones de la antigüedad, pongamos Mesopotamia, Egipto, China, India, sobre todo, a esas 4 civilizaciones se les llama civilizaciones hidráulicas o civilizaciones, digamos, civilizaciones agrícolas, ¿ya? ¿Por qué le llamamos hidráulicas o agrícolas? O fluviales, para ser más exacto, ¿no? Porque estas civilizaciones tienen como base la revolución agrícola, ¿ya? La revolución agraria o agrícola en todo caso, o neolítica. De esa revolución neolítica surgen los excedentes, ¿ya? Aparecen las aldeas y con las aldeas aumenta la población, sígueme por favor, sígueme, ¿ya? Aumenta la población y va apareciendo nuevos grupos sociales. Aparecen aparte de los agricultores, los artesanos y los comerciantes. Gracias a ello, la sociedad se ha dividido de acuerdo al trabajo. O sea, me refiero, hay una división social del trabajo. ¿De acuerdo? Yo soy parte de la producción, soy campesino. Tú eres parte de la producción manufacturera, eres artesano. Él es el sacerdote, ¿ya? Él se encarga de la parte del Estado, ¿me entienden? Una división social del trabajo. Eso es producto de la aparición del excedente y el incremento de la población, ¿ya? Pero ahí no queda todo. Cuando ya aparecen los artesanos, comerciantes y existe esta división social del trabajo, los personajes que te menciono van apartándose de las aldeas y crean un nuevo espacio para poder relacionarse. Ese espacio se llama las ciudades. Poco a poco en esos espacios nuevos, urbanos, los sacerdotes empiezan a fijar leyes, obligaciones, con castigos muchas veces. Entonces va apareciendo esta institución, el Estado, institución que se encarga de reprimir, castigar y premiar a los habitantes de la ciudad. ¿De acuerdo? Ahora, todo este conjunto de cambios que estoy acá poniéndote de amarillo, te dan la idea de que la sociedad de las civilizaciones no es simple, es una sociedad compleja. Hay una complejización de la sociedad de estas nacientes civilizaciones, ¿ya? Una sociedad compleja. Por lo tanto, ¿cuáles son los elementos de esta sociedad compleja? Excedente agrícola, el comercio, las ciudades y el Estado. Los 4 componentes son parte de esta sociedad compleja, ¿de acuerdo? Listo. Y la sociedad compleja es una característica de las primeras civilizaciones. Eso vas a verlo en Mesopotamia, vas a verlo en Egipto y lo vas a ver en China e India. ¿Sabes por qué lo vas a ver en esos 4 lugares así? Porque, como te dije, todas tuvieron como base la revolución neolítica. Por eso llamamos civilizaciones fluviales o también llamadas como hidráulicas, porque ellos también van a desarrollar sistemas de canalización de agua. ¿Por qué crees que están ubicados cerca a grandes ríos? Por ejemplo, Mesopotamia, los ríos Tigris y Éufrates. Esta va a ser la base de su civilización, ¿de acuerdo? Los ríos Tigris y Éufrates. Gracias a estos ríos aparecen 4 grandes momentos de Mesopotamia. La etapa sumeria con las ciudades-estado, la etapa acadia con el primer imperio de la historia, el imperio acadio,
el imperio babilónico, donde destacamos el gran código de Hammurabi, que a propósito fue el primer gran código de leyes escritas, ¿ya? Y aquí nace la idea del derecho. Profe, pero el derecho no es de Roma, con Roma el derecho se consolida, con Mesopotamia se inicia el derecho en la antigüedad, ¿correcto? Es un derecho escrito, se inicia. Pero a diferencia de Roma, el derecho que vamos a ver en Mesopotamia, es decir, el Código Hammurabi, es un derecho que tiene elementos religiosos, ¿correcto? Por eso que esto es más rígido, más estático. Lo religioso es estático, no cambia mucho. En cambio, el derecho romano es más dinámico, más flexible, porque está hecho por los propios hombres. En Roma las leyes se adaptan a los cambios sociales, en Mesopotamia no. En Mesopotamia la sociedad tiene que adaptarse a las leyes. Por eso que hay castigos muy fuertes en Mesopotamia. ¿De acuerdo? A ver, Julio pregunta, profe, ¿y el comienzo de la propiedad privada es lo mismo que las clases sociales? Mira, cuando decimos que hay sociedad compleja, necesariamente estamos hablando nosotros de, como dije, sacerdotes, artesanos y campesinos, comerciantes y campesinos. ¿Está bien? Cada uno tiene su propiedad, cada uno tiene su propiedad. Como cada uno tiene su propiedad, se le llama propiedad privada. Y por tanto, al haber propiedad privada, esto que ha generado diferencias sociales, ¿sí o no? La propiedad privada, por lo tanto, es la causa de ¿qué? De las diferencias sociales. ¿Está bien? ¿Se entiende eso, Julio? ¿Sí? La propiedad privada es la causa de las diferencias sociales. Ahora, y para mantener estas diferencias sociales, tiene que haber una institución que castigue y premie, el Estado. O sea, ¿cuál es el orden? Propiedad privada genera diferencias sociales. Diferencias sociales genera la aparición del Estado. ¿De acuerdo? Ese es el orden. Bien, entonces decíamos que llegamos a la etapa de los asirios, máxima expansión imperial. Tenemos al gran emperador Asurbanipal. En la época de los asirios destaca, por ejemplo, construcciones de palacios. Mira, en la época de los sumerios, el centro de poder eran estos centros ceremoniales. Chicos, ¿alguien sabe cómo se llaman estos centros ceremoniales? Su nombre eran los... Acá está. Exacto, los sigurat. Chicos, los sigurat tenían una función o varias funciones. Una o varias funciones. Tenían varias, claro. Funciones religiosas, funciones administrativas, funciones políticas, funciones astronómicas. Funciones astronómicas, observar los astros y hacer el calendario lunar. Funciones políticas, sede del gobierno. ¿Hay quien vive aquí dentro? ¿Quién vive ahí? El famoso ensi, o llamado patesí también. Ajá. Funciones administrativas, se guarda el excedente, mira, como vemos acá, ¿no? Se guarda el excedente. Funciones de carácter eclesiásticas o religiosas. Acá se realiza el culto a los dioses. Muy bien, tenían varias funciones. Ahora, lo que te decía hace rato, cuando llegan los acadios al poder, cambia la forma de estructura del gobierno. Ya no se vive en zigurats. Los zigurats se mantienen hasta la época de los últimos emperadores de Mesopotamia. Lo que va a cambiar es la aparición de los palacios. Entonces, en el imperio acadio estaba el palacio de Akkad. Akkad era la capital del imperio acadio. En Babilonia estaba el palacio de Babilonia, correcto, donde estaba la sede de Hammurabi. En Asiria tenemos el palacio de Nínive, que era la capital del gran imperio asirio. Y en el imperio neobabilónico tenemos el palacio de Babilonia, que a diferencia de la época de Hammurabi, este periodo cambia porque se va a realizar esta magnífica obra, el templo para el dios Marduk, que es un dios nacional. Además también, en esta época se construyó la llamada puerta de Istar, que era la diosa de la fertilidad. Como se dan cuenta ustedes, chicos, en esta época, si bien hubieron guerras, avance en cuanto a las leyes, pero el elemento religioso fue una constante, ¿eh? Una constante muy grande fue en esta época el elemento religioso, ¿de acuerdo? Los mesopotámicos en conjunto nos han dejado un montón de obras. Por ejemplo, tenemos el gran calendario lunar, que el día de hoy lo utiliza el mundo musulmán,
No es para nosotros un aporte por ello. La numeración sexagesimal, que ese es un aporte que usamos hoy día para la división del tiempo en horas, minutos y segundos. La hidráulica y la escritura cuneiforme que nació, la escritura nació como una necesidad de ¿qué? A ver, chicos, si en Mesopotamia surge la escritura cuneiforme, ¿cuál fue la razón principal para que se cree esta escritura? Uno, buscar una forma de narrar las leyendas y mitos. Dos, usar la escritura para escribir las leyes. O tres, crear un sistema para mejorar la contabilidad de productos. ¿Cuál es la razón principal para que aparezca? Claro, la tercera, la función de mejorar o hacer más eficaz la contabilidad de los excedentes. Ya después se utilizaría para las leyes, para los mitos y leyendas escritos, ¿no? Eso es lo que sabemos de la escritura cuneiforme. Ya está. Bien. Y paralelamente a Mesopotamia, en el norte de África, se consolida también esta otra civilización que Heródoto la llamó el Don del Nilo, ¿no? ¿Recuerdan la famosa frase de Heródoto, Don del Nilo, que San Marcos preguntó en una ocasión? ¿Por qué se le llama así el Don del Nilo? Porque gracias al río Nilo y sobre todo al limo, ese fertilizante color negro, aquí se desarrolló una magnífica agricultura. Egipto sería el foco de la revolución neolítica en el norte de África, ¿ya? Revolución neolítica, al igual que Mesopotamia, también fue Egipto. Recuerda que Egipto y Mesopotamia forman parte de la media luna fértil. ¿Recuerdan esa región? Originaria. Así es. El limo también se le llama el Kermet o Kemet. Así es. Ahora, chicos, el mismo papel que cumplió el río Tigris y Éufrates es el mismo que hace el río Nilo en todo el país. Pero la gran diferencia del río Nilo con el río Tigris y Éufrates es que el Nilo es muy caudaloso, provocando por lo tanto desbordes. Por eso que Egipto desarrolló más la hidráulica que los mesopotámicos. Los egipcios construyeron represas, canales, acueductos y diques. Profe, ¿qué cosas son los diques? Bueno, los diques son estas cosas bloques de roca grande, como una barrera artificial para evitar que los ríos sigan desbordándose. ¿Ya? Así es. Eso se llaman los famosos diques. Bien. La historia de Egipto tiene un desarrollo muy interesante, chicos. John Rowe, el arqueólogo que hizo esta clasificación de horizontes intermedios, hizo pues esta predificación del Perú prehispánico basándose en Egipto. ¿Ya? Y por eso que en Egipto tú vas a hablar de periodos de unificación y periodos de regionalización, ¿no? Lo que llamaba los historiadores de Egipto imperios e intermedios, ¿de acuerdo? Por ejemplo, antes de el periodo inicial imperial en Egipto, se daba este primer momento llamado periodo predinástico. Aquí no hay faraones. La población egipcia se va a dividir en provincias llamadas como nomos. Hay nomos del norte y nomos del sur. Los más ricos son los del norte, chicos, porque tienen esta ventaja, este espacio geográfico muy irrigado con limo. ¿Alguien sabe cómo se llama este lugar? Tiene forma de la letra D de dado, el delta del Nilo. Magnífico, muy bien. Y lo que va a ocurrir a continuación son conflictos entre el norte contra el sur. Ya hay un proceso de guerra civil egipcia, digamos, ¿no? Finalmente, la guerra va a terminar con el triunfo del Alto Egipto, liderada por este personaje que, bueno, se dice que es un personaje legendario. No hay una tumba, una momia, pero sí lo que va a haber en este señor, que aquí estoy subrayando, llamado Menes o Narmer, es la presencia de una paleta, un pedazo de cerámica, donde se vea cómo Narmer, a través del uso de símbolos, está derrotando al gobernador del Bajo Egipto. Como Narmer es del Alto Egipto, se ve a él parado con un mazo golpeando la cabeza del otro personaje derrotado que termina simbolizando al gobernante del Bajo Egipto. Entonces, esa presencia de Narmer con ese mazo en la mano nos indica arqueológicamente que el Alto Egipto
ha logrado conquistar el Bajo Egipto. Es la primera vez que ocurre eso, chicos. Por eso que tras este evento, Egipto inicia esta etapa de unificación o centralización, llamado Imperio Arcaico. Capital, Tinis. ¿De acuerdo? Proceso de unificación. A continuación, Egipto entra a una etapa nueva llamado Imperio Antiguo o Menfita. Menfita porque la capital será ahora Memphis. Profe, ¿dónde está Memphis? Memphis estaría ubicado cerca al delta. Estaría ubicado aquí. Aquí estaría Memphis, chicos, por acá. Ahí, vamos a poner acá Memphis. Ahora, ¿por qué los faraones llevaron la capital allí? ¿Por qué lo llevaron cerca al delta? Fácil, porque el delta contaba con muchos recursos, ¿ya? Alimentos, por lo tanto había muchas personas. ¿Y por qué la razón de colocar Memphis cerca al delta? Por el hecho de que hay personas y recursos, porque finalmente los faraones van a iniciar una política jamás vista en la historia de Egipto, la construcción de grandes pirámides, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Cuál fue la causa para construir pirámides? La causa es el propósito de los faraones de inmortalizar su poder, eternizar su poder, ¿de acuerdo? Esa fue la causa principal. ¿Y cuáles fueron los factores para que se inicie la era de las pirámides? La presencia de recursos y mano de obra ubicados en el delta del Nilo. ¿Ya, chicos? No olvides eso importante. ¿Ya? Bueno, esta construcción de pirámides va a traer todo un problema entre el Estado y la sociedad. Los conflictos nunca son raros entre el Estado y la sociedad, ¿no, chicos? Siempre hay conflictos entre el gobierno y la sociedad. ¿A qué se deben estos conflictos? Uno, la política de los faraones de continuar haciendo obras monumentales como las pirámides. Y dos, la alta explotación de los trabajadores que son parte de la sociedad egipcia, en especial los campesinos. Hoy sabemos, chicos, que los campesinos son los que hicieron estas pirámides. ¿Ya? Profe, ¿cómo sabemos eso, profe? Porque yo he visto en la película cómo les daban látigo, ¿no? Golpe. Chicos, en la época del Imperio Antiguo Menfita se han encontrado papiros donde se ve cómo el Estado tiene que repartir a cada trabajador una ración de comida, en este caso granos de trigo, y también la entrega de cerveza. ¿Ya? Y también cómo se ve que los campesinos, como no reciben estas porciones, terminan sublevándose. Entonces, claramente el documento nos dice que los que trabajaron aquí fueron esencialmente los campesinos, ¿no? Porque al esclavo tú no le vas a dar recursos de forma racionalizada o en un papel, ¿no? O sea, esa es la cuestión que hoy día sabemos que en Egipto mayormente los que hicieron las pirámides eran campesinos tributarios. Así como en la época inca los jaturunas tributaban al Estado, haciendo la mita, algo así se dice que hubo en Egipto, ¿ya? Y estos campesinos tributarios se les empieza a llamar con este nombre, los felash. Es por eso que se terminan rebelando, ¿ya? Y Egipto entra a una etapa de desintegración, al cual también se le llama así, intermedio temprano. Interesante, ¿no? Cómo la idea de intermedio temprano, que luego lo veremos en las culturas pre-incas, ya se utiliza aquí por primera vez. ¿Qué implica intermedio temprano? Un proceso de desunificación. No hay unificación, hay una regionalización. Si quieres llamarlo, mayor autonomía, ¿de acuerdo? Mayor autonomía de las regiones. No hay un poder central o un poder que centralice esto. Hay autonomía de cada provincia nuevamente. Bien, no obstante, chicos, después de este periodo, los siguientes faraones, porque los faraones continuaban, van a iniciar una nueva etapa de unificación. ¿Lo lograron? Sí. Eso se llamó el Imperio Medio. La capital ahora ya no sería Memphis, que quedó destruida y ocultada por el desierto. La nueva capital sería ahora Tebas. Acá tenemos a Amenhotep, que logró esta segunda unificación. Y aquí nace un culto importante, el culto a Amón-Ra. ¿Cómo? Amón-Ra. ¿Ya? ¿Y quién es Amón-Ra? Amón-Ra es un dios nacional. ¿Ya? ¿Ustedes han preguntado, chicos, alguna vez por qué los incas, sabiendo que en el mundo andino hay muchos dioses, por qué los incas imponen el culto al sol? ¿Por qué los incas, sabiendo que en el mundo andino habían como más de 100 dioses,
¿Por qué los incas desde Pachacútec en adelante imponen al dios Sol? Es que, chicos, Pachacútec planteaba, bueno, los mitos planteaban esto, que los incas eran hijos del Sol. Y el Sol es el elemento importante de quienes, de los campesinos. No se olviden, chicos, los pastores adoran el rayo, el trueno, el fuego. ¿Recuerdan ustedes la historia de Abraham, de David, de Moisés? ¿Quiénes eran ellos? Eran pastores, ¿sí o no? ¿Y Moisés con quién habló? ¿No habló con un pedazo de fuego? Ah, el pastor adora el fuego. En cambio, el campesino adora el sol. ¿Se dan cuenta? Claro, o sea, si yo digo que soy hijo del sol y tú eres campesino que vives del sol, entonces tienes que respetarme a mí. La idea de colocar a un dios que representa el sol fue consolidar el poder de los faraones. Siempre, por siempre, para siempre, las religiones consolidan la política. La religión por religión, o sea, religión solamente no te da poder del todo. La religión consolida la política, ¿de acuerdo? Bien. Sin embargo, aquí viene a ocurrir algo traumático para Egipto, chicos. Nunca antes los egipcios habían sido conquistados por un pueblo extranjero. Nunca había pasado eso. Va a ocurrir acá la primera vez. Y el pueblo que va a entrar a Egipto en este contexto son los Hyksos, los famosos reyes pastores, que llevan a Egipto elementos que los egipcios nunca vieron en la guerra: armas de hierro, caballo de guerra y carro de guerra. Con esos elementos tecnológicos, los hicsos terminan quitándole a los faraones el delta. Se quedan con la región más rica de Egipto, el delta. Y Tebas queda separada del delta durante este momento. ¿Cómo se va a llamar ese otro periodo? El segundo intermedio. Se separa el Alto Egipto del Bajo Egipto, ¿de acuerdo? Los hicsos y los hititas son pueblos distintos, Julio, pero tienen cosas en común: el uso del hierro y también el uso del carro de guerra. Ya, esos son elementos comunes. Los hicsos vienen mayormente del norte de Arabia, y los hititas provienen digamos, del Asia Menor, del continente europeo, para ser más exacto. ¿Está bien? El punto está, chicos, que los hicsos aparecen aquí. Los faraones desde Tebas buscan una tercera unificación y lo lograron. Expulsan a los hicsos y en este periodo final, chicos, los egipcios alcanzan una expansión terriblemente grande. Tutmosis III. Luego viene Amenofis IV, quien se enfrenta a los sacerdotes de Amon-Ra, porque los sacerdotes estaban adquiriendo más poder que el faraón. Hay una lucha por el poder, conflictos por el poder, ¿ya? Pero ¿cuál es la razón de esta lucha por el poder? Que el faraón Amenofis IV busca centralizar los tributos y los tesoros que los egipcios, el Estado egipcio, va ganando en las guerras. ¿Ya? Entonces, este conflicto entre el poder faraónico y los sacerdotes tiene como causa el control de los recursos para los templos. El faraón Amenofis IV buscaba centralizar los recursos, por eso que él prohíbe al dios Amon-Ra y establece un nuevo dios, el dios Atón. Eso se llama la reforma monoteísta. Inclusive Amenofis IV construyó una ciudad para ese dios. La ciudad se llamó Tel Amarna, y por eso muchos llaman esta reforma de Amenofis IV la reforma amarniana. ¿Ya? Así es. Muy bien. Bueno, la reforma amarniana nunca fue una amenaza. Chicos, esta reforma nunca fue wow, ¿no? Solamente fue un culto familiar de Amenofis IV, de su esposa Nefertiti, porque el pueblo egipcio seguía siendo politeísta. Por más que el faraón te dijera, oye, adora al dios Atón, la población egipcia siguió siendo politeísta. Los sacerdotes derrotaron fácilmente esta reforma y colocaron en el poder a Tutankamón, quien restauró el politeísmo, ¿ya? Y todo lo que hizo Amenofis IV fue borrado de alguna forma. Entonces Tutankamón vuelve al politeísmo y Ramsés II es el que consolida la eliminación de esta reforma monoteísta, ¿no? Por eso Ramsés II empieza a construir, por ejemplo, templos como el de Karnak, Luxor o Abu Simbel.
que ahorita vamos a ver las imágenes, ¿ya? Pero también algo que se le recuerda a Ramsés II es la firma del primer tratado de paz con el pueblo de los Ixos. Perdón, los hititas, ¿no? Los hititas, ¿de acuerdo? Listo. Así es, esta guerra contra los hititas fue una guerra que no la ganan ni ellos ni los hititas, fue una guerra de empate, por eso terminan firmando el tratado de paz. Este tratado, chicos, es el punto de inflexión, porque tras este tratado, Egipto nunca más se volvió a recuperar y peor, nunca más se convirtió en una potencia. Y viene a continuación una serie de conquistas extranjeras, ¿no? Persas, asirios, antes, griegos y romanos. ¿Está bien? Aportes importantes, la escritura cuneiforme, la jeroglífica, la hierática, la demótica. La diferencia principal es que estas escrituras cambian de acuerdo a la complejidad, ¿ya? Desde la más compleja a la menos compleja. Desde la más compleja, que es aplicada para temas religiosos, hasta la menos compleja, que es la demótica aplicada para asuntos comerciales. ¿Está bien? Y la hierática, profe, para asuntos administrativos del Estado. El cobro de impuestos, la recolección del tributo, principalmente. Bien, calendario solar, que es el aporte máximo de los egipcios al mundo, tiene relación con las fiestas agrícolas en la sociedad egipcia. La momificación, que ya es un campo técnico muy avanzado en el tema de la medicina antigua, ¿ya? Recuerda que los egipcios crearon especialidades de medicina, ¿no? Por ejemplo, si un campesino que estaba levantando una piedra se caía y se rompía el hueso, se crea la especialidad de traumatología. O si las mujeres egipcias tienen problemas de parto, la ginecología. O si hay problemas con la visión, porque tú sabes, la visión, lo ocular, el óculo, el ojo, suele ser afectado en lugares donde hay mucho polvo, mucha tierra. Los egipcios crean la oftalmología. Y para las dolencias, dolores, problemas de salud, la farmacología, ¿no? Lo que es el uso de plantas medicinales y todo lo demás. O sea, había para todo tipo de especialidad en Egipto, por eso fue un campo muy desarrollado por ello, ¿ya? Y luego los griegos van a tomar ese ejemplo, ¿no? Hipócrates, por ejemplo, va a tomar el ejemplo de los egipcios más adelante. Bien, y para terminar, chicos, la arquitectura egipcia fue un campo muy desarrollado en el tema material. Recordemos que la matemática es una ciencia claramente aplicada aquí, geometría principalmente. Y la matemática además te comento que se aplicó para la agricultura, ¿no? Para el trazado de suelos, para el cultivo y la siembra y la cosecha. Hay una evolución de la arquitectura, chicos. Ya, recuerda que las primeras tumbas se llamaron mastabas y las tumbas de pirámides terminan siendo tumbas privadas de los faraones que tienen un simbolismo, ¿no? La eternidad, pasar la eternidad a lo largo del tiempo. Finalmente, las últimas tumbas terminan siendo los hipogeos que se construyeron con la finalidad de proteger el cuerpo de los faraones ante una eventual profanación por parte de pueblos extranjeros, ¿ya? Eso fundamentalmente. Bueno, chicos, entonces hemos hecho un resumen ultraviolento de tanto Egipto como Mesopotamia. Y vamos ahora a ver preguntas de esta semana número 2. Ahora sí creo que estamos listos. ¿Ya? Y empezamos, ¿te parece? Vamos a, entonces, compartir el material, chicos, y empezamos. Ahí va. Bien, comenzaremos con una pregunta de admisión, chicos. Una pregunta bien elemental, bien básica, chicos. A ver. Nos preguntan sobre el periodo neolítico. Neolítico, ¿sí? Neolítico. Dice, identifica características del periodo neolítico. Profe, ¿cómo lo saco esto? A ver. ¿Puede ser esta el 4, chicos? ¿La 4 puede ser? ¿Hay aleación en la época? ¿Hay bronce? Nada que ver. No puede ser la 4. Así que esto no me sirve, esto no me sirve. Entonces la 1 y la 2 tienen que ser correctas, ¿sí o no? 1 y 2. División social del trabajo, claro, ¿recuerdan? Sacerdotes, agricultores, artesanos. Técnicas agrícolas, claro que sí. Por ejemplo, canales de agua, ¿recuerdas? ¿Construyeron megalitos con fines rituales? Sí, porque no sé si ustedes han visto esta famosa estructura de piedras horizontales y verticales.
¿Te acuerdas? El cromlech, ¿sí? ¿Vieron? Ajá. Ya pues, eso se refiere a arquitectura megalítica, ¿no? Así, si alguien puede compartir en el chat, sería bacana. Ponle ahí Stonehenge o cromlech. Ajá. A ver, ¿quién nos ayuda con ese aporte? Yo lo estoy haciendo acá artesanalmente. Es correcto, por eso la 3, es correctísimo. Así es. Ahí está, Julio, lo máximo, tú sí, ¿ah? Con las últimas, ¿ah? Ya, la finalidad era realizar rituales a los elementos naturales. Por eso es una arquitectura religiosa, ¿correcto? Ahora, algunos señalan que puede tener fines astronómicos, sí, pero inicialmente fue construido para esto, ¿ya? Rituales, ¿de acuerdo? Rituales, ya está. ¿Qué clase de rituales? Rituales a los muertos, rituales a la tierra, rituales a los elementos naturales que eran considerados como dioses para ellos. ¿Ya? Son rituales naturalistas en todo caso, ¿sí? Rituales hacia los elementos naturales. Recuerda que luego va a cambiar esto y se van a empezar a crear dioses con formas humanas y formas animales. La religión fue evolucionando también. Por ejemplo, en Sumeria vamos a ver dioses con formas humanas. En Egipto, formas humanas y formas de animales. Por ejemplo, recuerdas a Anubis, ¿no? El que tiene cabeza de chacal, por ejemplo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esa es una evolución de la religión. Y no olvidemos, chicos, que la religión aparece en el Neolítico, ¿eh? Profe, pero los entierros humanos que hicieron los neandertales no es religión. No, eso se llama ideas religiosas. La religión incluye la presencia de sacerdotes y centros ceremoniales como el que estamos viendo por acá. ¿De acuerdo? Listo. Clave entonces sería la alternativa 1, 2 y 3. Barquito. Pregunta 2. Esta pregunta 2, chicos, sí merece un poquito de análisis. Pregunta sobre cómo surgen las civilizaciones. A ver. ¿Qué te hacen acá preguntar? Dice actividad agrícola, las aldeas se convierten en ciudades, hay una administración de recursos, ¿ok? Sociedad, conocimientos, ya está. Dice acá, tomando en cuenta todo lo descrito en el surgimiento de la civilización, a ver, recuerda que tienes que buscar una clave donde veas recursos naturales, sociedad, uso de técnicas. Ajá, exacto. Sociedad. Si ya hablamos nosotros, chicos, del neolítico, ya hay una división del trabajo, ¿recuerdan? Y se va formando poco a poco las jerarquías. Sacerdote, poder, ¿sí o no? Campesinos, trabajo. Y todos están vinculados con la producción de alimentos, ¿sí o no? ¿Quién está relacionado directamente con la producción de alimentos? El campesino. ¿Y quién está relacionado indirectamente con la producción de alimentos? El sacerdote. ¿Cómo indirectamente, profe? Soy sacerdote, estudio el clima, a ti campesino te doy conocimientos del clima y tú produces los alimentos, ¿sí o no? Conocimientos indirectos sobre la agricultura. Claro. Ajá. Manufacturas también. Y los servicios que se presta al Estado porque los campesinos dan un tributo. Y además son ellos los que construyen los templos. Es un servicio al Estado. ¿Ya? Es correcta la alternativa C de casa. Y la A. Lo que pasa es que la A, ¿sabes qué, Julio? Te hablan solamente de un factor. Te hablan de un factor. ¿De acuerdo? Un factor que tiene que ver con la ciencia y el trabajo. Pero acá en el texto te están hablando de agricultura, población, aldeas, ciudades, recursos naturales. Hay un concepto más amplio. ¿De acuerdo? Un concepto más amplio. ¿Está bien? Más bien la A estaría dentro de la C. Y el enunciado te dice tomando en cuenta lo descrito. O sea, todo lo que te ha explicado ahí, ¿sí o no? Y en este caso sí te vas por lo general, que incluye todo. Esto de acá. ¿Ya? Esa sería nuestra clave correcta. ¿De acuerdo? Porque acá te hablan de Estado, ¿sí o no? Ahí está el Estado. Te hablan de sociedad, te hablan de alimentos, te hablan de producción. Eso es. ¿De acuerdo? Clave correcta, casita.
Entonces, hay preguntas donde las alternativas son parte del todo, ¿sí o no? Depende si te preguntan la parte o si te preguntan el todo. Ahí tienes que ser muy hábil para identificar. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, la 2, ahí está la clave. Pregunta número 3, creo que con esto terminamos. Por ahora, yo te voy a compartir este material, ¿de acuerdo? El que acabas de ver. Y ahí te voy a poner las claves de esta práctica. Y la próxima desarrollamos igual que estamos haciendo al empezar la clase, ¿de acuerdo? Bien, vamos a esta pregunta última para irnos ya, chicos. Mira, una preguntita sobre los segurados. A ver, dame tu clave, arriesgate por favor, atrévete, arriesgate por favor. ¿Casita? Así es, ¿no? Ofrendas y casta sacerdotal, ¿sí o no? Con esto sale todo, ¿no? Casta sacerdotal, allá, profe, me hace pensar en religión, y ofrendas, allá, me hace pensar en control de tributos, administración. Correcto, chicos. Clave la C. En realidad, chicos, todas son correctas, ¿eh? Todas son correctas, pero ¿sabes cuál es el detalle? ¿Qué te preguntan? En ese sentido, o sea, de acuerdo a lo que el texto te está mencionando, ¿sí o no? Sería la clave la C. ¿Sí? Muy bien, jóvenes, muy bien. Entonces, chicos, la próxima, como dije, vamos a continuar. Y bien, nos quedamos entonces en este momento aquí en la clase. Y bien, gracias por todo, chicos. Sigan repasando, por favor. Y preguntando bastante. Esa es la idea, preguntar y preguntar. Este ciclo está hecho para preguntar muchas cosas del curso, ¿ya? Jóvenes, un montón. Historia es un montón de cosas, pero lo bueno es que sigan preguntando, ¿ya? Vamos a tratar de organizar más seminarios y el PPT, sí, de todas formas, hoy lo tenemos ahí para ustedes, ¿sí? Bien, jóvenes, buenas noches con todo. Se cuidan bastante. Un abrazo fraternal para todos, ¿ya? Gracias. Hasta luego. Sí, voy a pedir el seminario, sí, ojalá que nos facilite. Gracias, jóvenes, nos vemos.